Cuando instalamos por primera vez la transmisión o renovamos los componentes, siempre nos surge la misma duda. ¿Qué ajustamos primero, el cambio o el desviador? En este vídeo os resolvemos el misterio y os recordamos unos consejos muy importantes, válidos para cualquier tipo de bici, montaña, carretera, eléctrica, urbana o gravel. ¡Empezamos! Ya existen en nuestro canal varios vídeos de ajuste del cambio y desviador, los cuales acumulan millones de visitas, pero nunca nos habíamos parado a explicaros qué debemos ajustar primero, si el cambio o el desviador. Es un problema habitual que, si no lo hacemos correctamente, nos será muy difícil dejar la transmisión en óptimas condiciones. Bien, como podéis ver, aquí tenemos una transmisión desajustada con el cable de cambio y desviador retirados para que estén en reposo. Importante, primer consejo, la patilla debe estar perpendicular al suelo, si no, será imposible ajustar nada. Hemos dejado la cadena puesta con su medida correcta para no alargar mucho el vídeo. Si queréis saber más cómo medirla y colocarla, en este vídeo os lo mostramos paso a paso. Bien, vamos a resolver la incógnita del vídeo. Lo primero que tenemos que ajustar es el cambio trasero. Sin ajustar previamente el cambio, nos será muy difícil ajustar el desviador. Ahora, si la transmisión es de 2 platos, colocaremos la cadena en el pequeño. Y si nuestra transmisión es de 3 platos, deberemos colocar la cadena en el plato central o mediano. Si veis que el desviador os empuja la cadena al plato pequeño, podéis colocar el cable provisionalmente para que se mantenga en el plato central y cuando ajustemos el cambio haremos el proceso de cero con el desviador. Seguimos. Segundo consejo, nos aseguraremos de que el mando de cambio esté en la posición de piñón pequeño. Los clics de cambio deben coincidir con el número de piñones. Si comenzamos a ajustar el cambio y nos falta un piñón por bajar en el mando, nunca lo ajustaremos correctamente. Tercer consejo, el tensor tiene que estar enroscado por completo menos una vuelta. Lo enroscamos y ahora damos una vuelta hacia afuera, así. Esto nos permitirá después tensar y destensar el cable para un ajuste fino. Si vuestra bici cuenta con tensor en el propio cambio, como es nuestro caso, la operación es la misma y deberemos hacer el ajuste sobre este y dejar el tensor de la maneta para ajustes finos por si yendo en marcha nos roza un poco el cambio y poder ajustarlo mientras pedaleamos. Nos vamos al cambio, confirmamos que la cadena está sobre el piñón más pequeño y ajustamos el tornillo de tope H. Si queréis saber más sobre estos tornillos, no os perdáis este vídeo. Bien, al apretar, el cambio se desplazará hacia los piñones y si lo aflojamos, irá al exterior. Así que deberemos dejarlo ajustado en la posición donde se mantenga en el piñón pequeño y sin ruidos ni roces. Así. Ahora ya podemos fijar el cable, estiramos un poco, no hace falta mucho, porque para eso hemos ajustado el tensor y apretamos fuerte el prisionero. Empezamos a pedalear y a subir piñones. Si vemos que no sube o que nos roza, tendremos que desenroscar el tensor. Así ganará tensión el cambio y subirá. Desenroscamos y bien, ya cambia de uno a otro sin problemas. Una vez conseguido, seguimos subiendo. Si vemos que nos roza en algún paso, ajustamos con el tensor. Si no sube bien, desenroscamos. Si no baja bien, enroscamos. Una vez estemos en el piñón superior, ajustamos el tornillo L para evitar que la cadena se caiga entre los radios. Si apretamos el límite, se acercará a los piñones. Si aflojamos, se irá hacia el exterior. Este punto está muy bien ilustrado en este vídeo, no os lo perdáis. Bien, revisamos que todos funcionen correctamente y solo quedará ajustar la altura de las roldanas para que no nos rocen con el piñón más grande. Para ello, tenemos que hacerlo en el piñón más grande y en el plato más pequeño. Si nuestra transmisión es de 3 platos, bajaremos al pequeño. Si aflojamos el tornillo, se acercará al piñón y veréis que roza y suena. Bien, a partir de aquí, apretamos para alejar y en el momento que deje de rozar, le damos una vuelta más y estaría ajustado. Genial, una vez ajustado el cambio, ya podemos ajustar el desviador, pero por no hacer más largo este vídeo, podéis ver cómo hacerlo muy fácilmente en este vídeo que le dedicamos en exclusiva con mucho detalle. Y por supuesto, os invitamos a que nos consultéis todas las dudas que podáis tener sobre la transmisión y de entre todas podremos hacer nuevos vídeos para resolverlas. Ya lo hicimos con un par de vídeos de solución de problemas que os recomendamos para ver aquí. Esperamos que os haya resultado interesante, que no dudéis nunca más en qué orden hay que ajustar la transmisión y nos despedimos con una sonrisa.
Le dice, oye tío, ¿a ti qué te gusta hacer? Dice, a mí me gusta espiar a la gente. ¿En serio? Dice, a mí me gusta cantar en la ducha. Yo ya lo sabía. Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.